Seguimos hablando de este tema, SF, los defensores. Ya pues ahondamos un poco con el tema de la tipificación. Tal vez un pecado original que no es responsabilidad del Ministerio Público, pero eso es lo que está plasmado en ley. Ahora, cuando se hablan de inconsistencias, cuando se habla de falta de cumplimiento de las normas por parte del partido en cuestión, o que en ese momento la persona sindicada no ocupaba el cargo, ¿es suficiente para librarlos de este proceso, luego de que escucháramos también algunos detalles de la CICIG en contra de los sindicatos, que más iba por otros personajes nefastos ahí del proceso? Pero ¿va a servir estos argumentos para que el juez Miguel Ángel Álvarez diga, no es lo mismo peras que manzanas, aquí estamos juzgando cosas diferentes, niveles de responsabilidad diferentes? Por eso les digo, sobre ya no los 3, sino los 4 argumentos que vertió la defensa. Yo creo que el más sólido es si alguien puede demostrar que el acto que le está señalando el Ministerio Público es anterior a marzo de 2011. El destiempo, el argumento porque del ahí destiempo. se alega irretroactividad de la norma y queda libre. Los otros 3, el que debate la tipificación del delito, el que debate si le tocaría al gerente o al representante legal, o el que debate si es responsabilidad del financista o del partido, creo que no es el momento procesal para evaluar esos 3 argumentos. Obviamente aquí, recordemos, en una audiencia de primera declaración, el Ministerio Público lo único que trata de mostrarle al juez es, 1, que hay indicios de que se cometió un delito, y 2, que hay indicios de que esa persona pudo haber estado involucrada en ese delito. Y el juez tiene que evaluar si se cumplen esas 2 para ligar a proceso o no a las personas. Ya el tema de alegar la tipificación, eso se tendría que hacer ni siquiera a nivel de ese juzgado, sino a través de un proceso de inconstitucionalidad. Eso es más adelante. Ya el tema, por ejemplo, de ver si la responsabilidad es del representante legal o de la empresa, eso se tendría que ver conforme se dé la investigación del Ministerio Público. Es una etapa intermedia. En la fase claro, de la con etapa este tiempo que intermedia. van a tener la etapa para poder O el intermedia. tema de ahondar. si es responsabilidad del partido o del acusado o del financista, yo diría que eso se debatiría hasta el momento del juicio, porque quiera que no, es decir, vean, usted sí participó del delito. Ahora lo que hay que evaluar es si la responsabilidad del dolo de cometer ese delito fue culpa suya, que usted no quería dar la donación a su nombre, que no quería que se o supiera, que fue el partido el que le impuso esa forma condición. Eso, como de les digo, hacerlo. no es ni ahorita ni en la fase intermedia, sino que ese debate sería hasta el juicio, que si bien va a ser dentro de 2, 3 Pero años. los puntos para ese debate ya están. Ya están, ahí están, Ya están las sobre piezas la mesa. ya están mostradas. Y yo creo que son importantísimo ver esos puntos y empezar a analizarlo. Yo aconsejaría aquí a muchas escuelas, supongo que en Derecho llevan lógica, supongo que en Derecho llevan, pues ese es pues yo sí lo llevé, entonces, para ver cómo está la construcción del argumento y cómo se han jugado todos los videos están ahí, cómo se han jugado la presentación de argumentos. Pero ahorita es indicios, esta etapa es muy, muy inicial, es indicios. Claro, Y yo creo que es muy importante ver que en esta cuestión que es financiamiento a partidos políticos, en las declaraciones de Juan Carlos Monzón, en la Biblia, hay toda una sección, son como 50 páginas, donde él relata cómo fue su inicio en el partido, cómo lo mandaban a hacer esta etapa esto, de recolección cómo de lo fondos. mandaban a hacer aquello, quién daba dinero. Por ejemplo, cuenta que una vez llegó un señor con 1 millón de quetzales, un señor de apellido Cohen, que estuvo esperando a Roxana, al final se cansó, se molestó, agarró su pisto y se fue. Y cómo llegaban, y cómo una vez Roxana le dice, ¿sabes qué? Agarrá 1 millón de quetzales, así, pero es que así era durante la campaña. Cartel de los sapos, versión Guatemala. Sí, versión, sí. Con esa misma forma de actuar y ver Llévatelo, y las entonces cosas. fue un helicóptero con 1 millón, no sé cuántos millones de quetzales para darle a los líderes para que no llevara a la gente a votar, y una señora en Alta Verapaz que le dice, mire, 1 millón de quetzales está loco, yo ni me levanto de la cama por menos de $150,000. Y entonces, jefa, esta señora quiere 150,000, entonces regresátele a la ranchucha, regresate. Y carga. Y agarra 150, llévate un poco más, porque esta señora nos puede salir más. ¿Cómo un partido político maneja millones de millones de millones de efectivo? Ahí el punto era un partido eso. político, era una Y eso lo estructura dice Juan Carlos criminal. Ojo en un dato. En el caso TCQ se dio una situación similar con los sindicalistas, que recibieron un pago
a cambio de que los sindicatos no protestaran contra el contrato. Pero ese es el caso más chistoso. Pero, ¿cómo recibieron el dinero? Llegaron bien bolos a recibir el dinero. Pero, a esos sindicalistas se les tipifica el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. O sea, no quiere decir que porque están fuera de la administración pública están fuera del asador. Si el Ministerio Público lograra corroborar con otro tipo de prueba documental esta parte del testimonio de Monzón, a estas personas que supuestamente habrían recibido recursos ilícitos para no movilizarse el día de las elecciones, se les podría tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. O sea, a ver, es lo que hemos dicho. De este caso, todavía hay ramales. En ese caso del financiamiento de partidos políticos, el uso del dinero en efectivo, en helicópteros se llevaban las cajas y... Por eso es que la CICIG dice, seguimos investigando, sí, porque hay que seguir investigando. Desarrollo. En ese caso de dar dinero en efectivo, por ejemplo, a gente para que no movilizara a votantes en la segunda vuelta, es donde sale el nombre Pascual. No dice apellido, no dice nada más, solo recuerdo Pascual, dice Juan Carlos. Y sale otro líder indígena también que ya está muerto a propósito, ¿verdad? Entonces, pero la investigación tiene que seguir y ahí es donde yo creo que hay que leer muy bien y escuchar muy bien cómo se ha presentado la parte acusadora, MP y CICIG, que esto solamente es el inicio. Claro, y esto se va a desarrollar en otras investigaciones. Que se han apartado, yo lo decía y lo he estado diciendo desde que la defensa empezó, desde que la acusación empezó a hablar, por ejemplo, la CICIG, que se han apartado un poquito del libreto de Juan Carlos Monzón para entonces introducir nuevos actores. La asistente que la usaron de testaferra, el guardaespaldas que entró también a firmar empresas de cartón, todas las historias que no son necesariamente las que vienen, sea de Juan Carlos Monzón, sea de Ecogolf, o sea de Estuardo González o de Víctor Hugo Hernández. Y como lo vimos en este día, en esta jornada, ya la defensa utiliza ya otra terminología, correcto, ya tiene otra estrategia, ya estamos entrando a un terreno sí, que ya no es queríamos tanto, ver. No es ya el no es mediático tanto de Roxana y otro. lo mediático, lo retórico. Pero, otra vez, hoy solo se pronunciaron los abogados de ese primer grupo de financiamiento electoral. Diferente cuando entran los lavadores o los exfuncionarios. Lo dijimos desde que el mismo Ministerio Público hace esa clasificación en categorías, ¿se acuerdan que lo dijimos? Que estos de financiamiento electoral ilícito son probablemente el delito más leve. Son los más peques de toda Incluso esta hubo un momento estructura, cuando se entrega Flavio Montenegro y Daniela Beltrán en el mismo día, que las dos defensas le piden al juez que no los mande a prisión. Incluso el mismo Ministerio Público dice, mire, en el caso de Flavio Montenegro, se le está señalando de un delito leve, que es o no tan grave. Daniela Beltranera, por otro lado, ese sí es un delito grave. Es un delito Entonces, mayor. hasta en la misma categoría del MP, digamos que hay unos más malos que otros. Vamos. Lo que sí me cuesta ver es qué va a decir el resto de la defensa, porque, por ejemplo, quizá el acusado que hizo la defensa más oficiosa y más técnica fue Mario Contreras. Cuando él dijo, vean, mi trabajo de contador era ordenar el tema fiscal. Y al día siguiente viene CICIG y le dice, momentito, vea aquí esto. le encontré esto, usted sabía de dónde venía el dinero, usted sabía dónde se Y iba. eso lo vamos a ver en la etapa intermedia. Se acabó el tiempo de los defensores, Ya se parte acabó. 1. Vamos a ver qué nos dicen los Se acabó. defensores de los siguientes grupos, ¿no? Se pasa el tiempo, Estuardo, que hay que aprovechar cada segundo. Muchísimas gracias, Philip Estuardo, por este análisis del tema SF, los defensores. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.